Dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Y el 21 dice, y el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y nuevamente repite algo, dice, un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Bendito Dios, gracias. Tu palabra siempre nos ayuda, Señor, a entender que tú eres bueno, que tú eres el Dios eterno que ha abierto camino a tu iglesia para que ésta avance. Permítenos, Señor, esta mañana reflexionar en cuanto a esta iglesia, Señor, que has dejado de modelo a seguir, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero compartir esta mañana es un modelo para seguir. Modelo. ¿Alguien tiene modelo acá? ¿Un modelo a seguir? No me digan Cristo, inmediatamente. Pero tenemos modelos, ¿sí? Todos tenemos modelos. Todos tenemos a alguien a quien seguir. Todos en algún momento nos hemos mirado o nos hemos fijado en alguien y hemos dicho, me gustaría ser como esa persona o tener las actitudes de esa persona o imitar alguna de esas cosas. Cuando hablamos de modelo, entonces estamos hablando de algo que nos sirve como pauta, como guía para ser imitada, para ser reproducida, para ser copiada. Modelo es una palabra que se está usando mucho en este tiempo, que es un arquetipo. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Capaz que sea el único que la ha escuchado. Sí, hay varios, hay por lo menos más de alguno que lo ha escuchado. Arquetipo es un punto de referencia para imitar o para reproducir. Arquetipo es un patrón, ¿ya? Un modelo, un ejemplo, del cual se derivan otros objetos, otras ideas, otros conceptos. Por ejemplo, usted habrá escuchado en más de una ocasión, es más malo que... ¿Ha escuchado eso o no? Yo lo escuché nomás. ¿Sí? ¿Más malo que? El natre. Y no sé por qué, pero el arquetipo de maldad es el natre. ¿Sí? El arquetipo del hombre bueno, el hombre sabio, Salomón, qué sé yo. Ahora, la iglesia como tal tiene sus propios arquetipos que ha dejado huella en el transcurso de la historia. Y que cada vez que nos acordamos de estos ejemplos, nosotros diríamos, wow, cómo me gustaría estar allí, o cómo me habría gustado vivirlo, cómo me habría gustado experimentarlo, o
¿por qué no podemos lograr nosotros lo que ellos lograron? Por ejemplo, hay un modelo de una iglesia perseguida, hay un arquetipo. La iglesia del segundo al cuarto siglo es el modelo de la iglesia perseguida. Cada vez que hablamos de la iglesia perseguida, nuestra mente viaja a ese tiempo donde los hermanos fueron muertos, muchos de ellos en forma cruel, sangrienta. Tenemos otro modelo más contemporáneo, el arquetipo de una iglesia en avivamiento. Y nos acordamos de Azusa. ¿Alguien ha escuchado de Azusa, verdad? Sí. Y ahí está. Y así podríamos poner varios ejemplos. El libro de los Hechos nos presenta un modelo de una iglesia. Un modelo de una iglesia que se atrevió a hacer algo más allá de sus fuerzas. Una iglesia que entendió que Dios le había llamado con un propósito. Una iglesia, una comunidad que en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio del dolor, de la aflicción, de la inmoralidad, supo salir adelante. Supo salir adelante porque no miró los obstáculos, no miró la sociedad, no miró los problemas, no miró la afrenta, no miró el dolor. Simplemente miró el propósito por el cual la iglesia ha sido llamada. Amén. Antioquía no es una ciudad pequeña. En tiempo bíblico, Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Era una ciudad muy conocida y había una gran cantidad de una comunidad grande de judíos que se habían establecido allí por causa de la expansión de los judíos. Fue una ciudad con bastantes recursos, intelectual, pero también con mucha inmoralidad. Usted dirá, nada nuevo. No es a los mejores lugares donde Dios lleva a su iglesia. Antioquía era un importante centro civil, famosa por sus carreras de caballo. Fue en esta ciudad donde a los seguidores de Cristo por primera vez se les llamó cristianos. Un comentarista hablando de Antioquía dice: la reputación de la ciudad por flojera moral fue aumentada por el culto de Artemisa y Apolo en Dafne, a 5 millas de distancia, donde la alabanza siria de Astarte y su consorte con su prostitución ritual era practicada. Pero eso no impidió que la iglesia dejara huellas en esa ciudad. Eso no impidió que la iglesia dejara huellas para la posteridad, para los que iban a seguir adelante. Lucas escribe que la evangelización en Antioquía, por lo menos donde dice el versículo 19, dice que los cristianos llegaron allí por causa de la persecución. O sea, no fueron llevados ni llegaron allí porque quisieron, sino porque fueron llevados allí gracias a la persecución. Y eso es lo que a veces a la iglesia le hace falta, que la aprieten un poquito para expandirse. Pero no es tema de hoy eso, así que tranquilo, no vamos a hablar de persecución por lo menos esta mañana. Ahora, ¿por qué la iglesia de Antioquía? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué la iglesia de Antioquía es un modelo digno para imitar? Eso es lo que necesitamos preguntarnos. A lo menos al leer este pasaje encontramos 3 razones bastante interesantes y que no son extrañas ni son ajenas, ni usted va a recibir hoy día una revelación o algo que nunca había escuchado. Creo que lo que va a escuchar esta mañana es algo que usted sabe. La primera razón la encontramos en el versículo 26. Dice: cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Una iglesia, o la iglesia de Antioquía, es modelo para nosotros, porque era una
iglesia fundamentada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es clave para una comunidad. La palabra de Dios y la oración es clave para la fuerza, para el desarrollo, para el vigor de una comunidad. Si no hay palabra de Dios, si no hay oración, una iglesia siempre va a ser débil, temerosa, siempre va a estar escondiéndose. Pero cuando una iglesia, una comunidad se cimenta en la palabra de Dios, esa es una iglesia, una comunidad fuerte, porque cree en Dios. Cimentada en la palabra significa estar parado sobre la roca, firme, estable. Podrán venir los vientos, ¿sí? Podrán venir los movimientos, podrán moverse la tierra, pero si una comunidad está sustentada en la palabra de Dios, siempre va a permanecer en pie, porque su fuerza no está en sí mismo. La fuerza de la iglesia no está en nosotros mismos. La fuerza de la iglesia, de la comunidad, viene de lo alto, desarrollándose en la palabra de Dios y en la oración. No podemos creer que solo la palabra nos va a sustentar. No podemos creer que solo la oración nos va a sustentar. Por algo el Señor dejó ambas cosas. Por algo el Señor le dijo a la iglesia: esto es lo que tienen que hacer. Durante todo un año, dice, se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Estamos leyendo la palabra del Señor? ¿Estamos siendo guiados por la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que nos guía, la que nos marca el camino, la que nos muestra el sendero por donde tenemos que caminar. Es la palabra de Dios la que nos dice y nos recuerda cada día quiénes somos y a quién le pertenecemos y lo que tenemos que hacer. Los apóstoles estaban absolutamente convencidos de que el fundamento de todo creyente está solo en la palabra de Dios, cimentados, arraigados. Que no venga alguien a decirle: ¿estás seguro que esa palabra es la palabra de Dios? Y lo primero que le van a decir: esa palabra la escribieron los hombres. Y usted dirá: ¿en serio? Yo pensé que la había escrito Dios. Es la palabra de Dios, pero usó a hombres como usted, como yo, para registrar su revelación. Entonces usted escucha que la palabra la escribieron los hombres y usted dice: oh, yo pensé que la habían escrito los ángeles. Cimentados en la palabra. Bendito Dios, nos indica, si tocamos el capítulo 13, versículo 2 y 3, dice que la iglesia oraba mucho, la iglesia de Antioquía oraba mucho y pedía dirección del Espíritu Santo. Eso significa que una iglesia fuerte, poderosa, depende del Espíritu Santo, depende de Dios en toda circunstancia, no depende de nuestra fuerza. Nosotros no somos poderosos, poderoso es aquel que nos llamó. Por eso necesitamos leer todos los días la palabra de Dios y buscar el rostro de Dios, guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es fundamental en el crecimiento del creyente y de la comunidad. La palabra orienta, exhorta, disciplina, guía, forma el carácter. Dios quiere que su iglesia, la iglesia, porque no es nuestra, es del Señor, su iglesia, refleje el rostro de Jesús a la sociedad. La meta del cristiano no es esperar solo la venida de Jesús. La meta del cristiano en esta tierra es llevar el mensaje de salvación a otros.
Porque nuestro lugar allá arriba ya está asegurado. Yo pensé que iba a decir amén. Pero parece que no está seguro. No está segura. Voy a repetirlo. Nuestra meta en esta tierra no puede ser solo el cielo. No puede ser solo el cielo. Nuestra habitación ya está preparada. Nuestra habitación ya está preparada. Nuestro lugar en la eternidad ya está preparado. Nuestra meta aquí en la tierra tiene que ver con aquellos que no conocen a Jesús. Esa es la meta de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. La oración es la que rompe cadenas, derriba muros, derriba gigantes que se ponen al avance de la iglesia. La oración es el sustento que emerge cuando todo está perdido, cuando todo está abatido, cuando no hay esperanza. Entonces la oración es la que abre las puertas de lo imposible. Bendito sea el Señor. No, usted lo sabe, no se puede levantar un gran edificio sin pensar en el cimiento. Es imposible levantar un edificio si primero no se piensa en el cimiento. Eso es lo que sostiene un edificio. No es lo mismo, alguien dijo, no es lo mismo edificar en la roca que edificar en la arena. Usted sabe quién lo dijo. No es lo mismo edificar en la roca que edificar en la arena. Hay una gran diferencia, hay una tremenda diferencia. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Dios es bueno. Dios es maravilloso. La iglesia de Antioquía entendió que para avanzar hay dos elementos que son claves: la palabra de Dios y la oración. Si no tenemos claro esos dos elementos, no podemos avanzar. Una iglesia que avanza, una iglesia que conquista, es una iglesia que está cimentada en la palabra y en la oración. Bendito sea el Señor. ¿Sabe cuál es el resultado de estar cimentado en la palabra y ser guiados por la oración? Lo hemos leído. 2 veces aparece en el pasaje que hemos leído. Mucha gente creyó en el Señor. La gente no cree porque somos encachados. Somos encachados, pero no cree por eso. Cree porque hay un mensaje que apunta al corazón, a la necesidad de las personas. Pero antes de comunicar el mensaje, debo conocerlo. Antes de comunicar el mensaje, necesito recibir la fuerza que viene de arriba. ¿Está de acuerdo? Gran número, 11:21 dice, gran número creyó y se convirtió al Señor. El mensaje del Evangelio satisface los más hondos anhelos del corazón hambriento y vacío de Dios. Bendito sea el Señor. Pregunto, ¿ha sido bueno el Señor para usted? ¿Ha sido bueno el Evangelio para usted? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y por qué se quedaron callados? Si ha sido bueno, si Dios ha sido bueno, ¿qué tengo que hacer? Compartirlo. Si el Evangelio ha sido bueno para mí, ¿qué tengo que hacer? Compartirlo, darlo a conocer. La única forma que crea la gente es que el Evangelio sea compartido. La primera razón de por qué la iglesia de Antioquía es un modelo digno de imitar es que estaba sustentada, cimentada en la palabra de Dios y en la oración. Segundo, Hechos 29. Hechos 29. 11:29, perdón. 11:29. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando sus ofrendas a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. La iglesia de Antioquía era una iglesia que era sensible a las necesidades de otros. Sensible. Ahora, ¿por qué se es sensible a las necesidades de otros?
resultado de lo primero. O sea, yo no puedo ser sensible a las necesidades de otros si no conozco a Jesús, si no leo su palabra, si no estoy sustentado en la oración. Jamás voy a ser sensible a las necesidades de otros. Sensible significa que es alguien capaz de percibir las sensaciones a través de las emociones, pero que reacciona frente a eso. No me quedo solamente con qué pena. ¿Ha escuchado eso? ¿Lo ha dicho? Sensible es alguien que es capaz de apreciar algo, pero reaccionar frente a ese algo. Sensible no es solo decir qué pena. Sensible no es solo decir lo siento. Sensible no es solo decir ojalá alguien haga algo. La sensibilidad no es otra cosa que la facultad que tenemos todos los seres vivos, los seres humanos, de empatizar con el dolor de otros. Empatizar. Una iglesia que se aprecia de ser cristiana debe ser sensible a lo que ocurre a su alrededor. Es así. La iglesia no es un ente ausente de la sociedad. La iglesia no fue dejada en la tierra para vivir en una burbuja. No somos de este mundo. Ok, está bien, pero estamos en este mundo, en este país, en esta ciudad, en esta comuna. Usted no está aquí solo por casualidad. Usted no llegó al Señor solo para cambiarse de religión. Usted cambió al Señor porque tiene un propósito que realizar en el lugar donde usted vive, donde trabaja, donde estudia. Allí el Señor lo tiene con una misión. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. La iglesia son los ojos de Jesús aquí en la tierra. Vean los evangelios, las miradas de Jesús. Varias veces, especialmente Marcos, habla sobre las miradas de Jesús. Jesús miró. La pregunta es, ¿estamos mirando lo que mira Jesús? Frente a la necesidad, la iglesia de Antioquía reaccionó bien. Había un hambre, una escasez, una situación difícil. Pero no se quedaron en qué pena, nosotros aquí estamos bien. Estaban en Siria, por allá arriba. Jerusalén está acá abajo, había mucha distancia. Ellos son judíos, la mayoría, y son judíos más encima. ¿Qué nos importa a nosotros? Estamos bien aquí. Como los discípulos que estaban con Jesús ahí en la transfiguración y dijeron, Señor, hagamos aquí una enramadita y quedémoslo nosotros, total, lo demás no importa. Jesús le dijo, no, tranquilo. Entonces dice, decidieron que cada uno de ellos iba a dar, y así lo hicieron. Frente a una situación que ocurría, frente a una escasez, frente a la iglesia, frente a la necesidad, la iglesia reaccionó de buena manera. Y es como siempre debería reaccionar la iglesia. La necesidad es una oportunidad para glorificar al Señor. Usted lo sabe, sí, lo sabe, ¿verdad? La necesidad siempre es una oportunidad para glorificar al Señor, para dar gloria al Señor. La necesidad satisfecha por la iglesia pone en evidencia que ésta ha orado y tiene oración. Los creyentes necesitamos entender que la necesidad es una oportunidad para dar gloria al Señor. ¿Sí? Bendito Dios. Cada uno dice, decidió, determinaron. En el lenguaje bíblico esta palabra significa determinar, pero de una manera concreta. Hay una necesidad, hay que satisfacerla. Quiero hacer un paréntesis, ¿me permite? Lo voy a hacer igual, sí, no importa, no se preocupe.
Quiero dar gracias a esta comunidad. Quiero dar gracias porque cada vez que aquí se ha evidenciado una necesidad, la comunidad ha respondido. Y es algo que nosotros, el equipo pastoral, siempre lo ha reconocido. Creo que aquí estamos bien. Frente a la necesidad, en más de alguna ocasión hemos dicho amén. Faltaría tiempo para hablar de todas las veces que esta comunidad ha ido en ayuda de otras comunidades, de otras situaciones. Quiero dar gracias a Dios porque si hay un ejemplo, acá en Chile por lo menos, de una iglesia que ha sido sensible a las necesidades de otra, ha sido la congregación Pueblo de Dios. Quiero dar gracias y quiero que le dé un aplauso al Señor porque Él nos ha enseñado a ser sensibles a las necesidades. Aquí hay hermanos y hermanas que son súper generosas, que han tenido una disposición tremenda para entregar aún más allá de sus fuerzas. Eso es buenísimo. Ahí estamos bien. Ahí estamos. ¿Cómo estamos ahí? No perdamos esa sensibilidad. No la perdamos. Porque a veces, como ya hemos logrado la meta y como ya nos han reconocido, decimos ya alcancé y ahora no perdamos esa capacidad de ser sensibles al dolor, de ser sensibles a la necesidad de otros, a la necesidad de aquellos que tienen menos que nosotros. No perdamos la sensibilidad frente a los desafíos que se vienen, porque se vienen nuevos desafíos. No creo que ya lo hemos logrado todo. Creo que hay mucho más para esta comunidad. Creo que hay mucho más. Bendito sea el Señor. No perdamos la sensibilidad con aquellos que han ido a un lugar donde jamás nosotros iríamos. Hay una familia lejos de acá, lejos. Hermanos, esperan que su iglesia, nosotros, no solo les recordemos una vez al mes, sino que sea una constante. Me imagino, tengo buena imaginación, así es que me imagino que a usted le gustaría que si hace un viaje largo, oraran por usted, ¿sí? ¿Sí? Que de repente le dieran un saludo, le digan, hola, ¿cómo estás? ¿Le gustaría eso, no? ¿Sí? Un mensaje, un ¿cómo estás? Nuestros hermanos que están en el campo misionero también a veces quisieran escuchar, hola hermano, ¿cómo estás? No perdamos la sensibilidad frente a la necesidad de otros. Amén. Y la tercera razón, Hechos capítulo 13. Aquí vamos a dar un saltito y no le di este texto a mis hermanos, pero 13:1 por favor. 13:1 dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ojo, versículos 2 y 3, ojo por favor, mire. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, ¿qué dijo? Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, le dijeron, Dios les bendiga. La iglesia de Antioquía entendió la necesidad de expandir el reino de Dios más allá de su frontera. Porque déjeme decirle, más allá de esta frontera, la frontera que tenemos nosotros hoy en día en nuestra vida, en nuestra cosmovisión, en nuestro lugar donde estamos, hay gente que necesita a Jesús.
La iglesia entendió, la iglesia de Antioquía entendió que para expandir el reino tenía que echar mano ¿a quién? A su gente. Y a desprenderse de esa gente. Expandir, llegar a ocupar un espacio más amplio, hacerse más grande. Expandir significa difundir. Había necesidad de difundir el evangelio, de propagar el evangelio, de llevar la noticia, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? ¿La sabe la buena noticia? La misión de la iglesia es expandir, divulgar, difundir el mensaje del evangelio a toda la humanidad. No solo a los que están al lado mío, sino que a toda la humanidad. La misión de la iglesia es una misión siempre en movimiento, es una misión activa. No puede ser que la misión de la iglesia sea estática, porque nunca en la Biblia, nunca en el mensaje de los evangelios dice que la misión de la iglesia es cómoda, sentadita. No es pasiva, es activa. Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Cuando Jesús llama a alguien, déjeme decirle, cuando Jesús llama a alguien, cuando Dios llama a alguien, la iglesia, la comunidad, está aquí, está conmigo, la comunidad debe ser sensible a ese llamado. ¿Sí? ¿Está convencido? Porque cuando Dios llama, la iglesia tiene que aceptar ese llamado. Aquí se observa la acción divina de apartar a ciertos hombres para el ministerio. No todos vamos a ser llamados, pero a los que llame el Señor tenemos que apoyarlos. Jesús, el Espíritu Santo lo dijo: los necesito para mí, no para esta comunidad, los necesito fuera, más allá, quiero usarlos más allá. El llamado de Dios es un privilegio, aleluya, bendito sea el Señor. No se puede deslegitimizar, se debe apoyar. La iglesia de Antioquía entendió que el evangelio, si había sido bueno para ellos, también era para los que estaban lejos. A partir de este momento, la iglesia de Antioquía se transforma en el arquetipo de una iglesia misionera, una iglesia que estuvo dispuesta a desprenderse de sus mejores personas, de su mejor gente, para llevar el evangelio a muchos lados. Antioquía se transforma en el centro de operaciones de Pablo. Cada vez que Pablo salía en una misión, salía de Antioquía. Cada vez que regresaba de la misión, llegaba a Antioquía. Antioquía es el centro de operaciones de las misiones de la iglesia que están haciendo cercana al año 50 y 60 por allí después de Cristo. Es la iglesia que comienza a abrirse paso y nos deja un regalo, un modelo a seguir. Una iglesia que está interesada por la necesidad de las personas, siempre va a mirar más allá de sus fronteras, mucho más allá, porque la necesidad de Dios es una necesidad tan grande, tan abismante, que el único que puede llenar esa necesidad es Dios mismo. Bendito sea el Señor. En una ocasión, hablando sobre las misiones, alguien me dijo: pero ¿para qué invertir tantos recursos en gente que uno no conoce? Tan lejos. Melilla, ¿quién conoce Melilla? Puerto Cisne, Turquía, la India. ¿Qué razón hay de invertir tantos recursos tan lejos? Y yo le dije: por una sencilla razón, porque usted no sería capaz de ir. Entonces los que van hay que apoyarlos, porque yo no iría. Entre paréntesis, hay un lugar donde yo no iría. Invíteme a cualquier parte, al hospital, si hay que ir a orar, pero no me invite a la cárcel, por favor. Le voy a decir que no. No, tengo algo aquí. No, es que fui una vez, entre paréntesis esto, deme un minuto. Fui una vez y cuando sentí que se cerró el portón atrás, dije: Dios mío.
Que tu sangre me cubra, decía yo, que no me dejen aquí adentro. Hay un lugar donde yo no iría con agrado, pero hay muchos hermanos que con mucho agrado van y yo los apoyo. Y yo reconozco ese trabajo y soy capaz de orar por ellos y decirle: dale, hermano, dale, 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 dale. Aleluya, bendito sea el Señor. Usted, le pregunté directamente: ¿usted dejaría a su familia? ¿Dejaría su estatus social y económico que tiene? Era un empresario. ¿Para llevar el evangelio a otro lugar? No, pastor, me dijo. Pero hay otros que sí lo hacen. Y a esos tenemos que apoyarlo. Una iglesia que no tiene necesidad de expandirse es porque no conoce el propósito de Dios. La iglesia fue llamada para crecer, para multiplicarse, para llevar el evangelio a otro lado, a otros lugares. Vayan por el mundo. ¿Se acuerdan? ¿Han leído esa parte? ¿Se acuerdan? Vayan por el mundo. ¿A qué? A pasear. Vayan por el mundo visitando las costas del Mediterráneo, las islas paradisíacas. ¿Hay tiempo para todo? No, dice: vayan por el mundo, prediquen. No estoy en contra de las vacaciones, por si acaso, yo las disfruto. Vayan por el mundo. No dice, en ninguna parte de la escritura dice, no dijo quédense tranquilos en la Florida, en Puente Alto, San Joaquín, Maipú, ¿qué más? Quilicura, ¿qué más? No dijo quédense tranquilos allí. Buin, Paine, La Pintana. No dijo quédense tranquilos. Dice: vayan. Ojo, no significa viajar, sino que mientras caminas, mientras te desplazas, comparte la palabra del Señor. Vayan por el mundo, mientras caminen, mientras vivan. Y si ustedes no pueden ir, que vaya tu oración, que vaya tu ofrenda, que vaya una palabra de ánimo a quienes fueron, un reconocimiento, un saludo. Pero no sea indiferente. La gente que está en las misiones, nuestros hermanos que están en el campo misionero, necesitan nuestras ofrendas, necesitan nuestras oraciones. No me diga que no, porque es así. Es necesario que nos preguntemos: ¿por qué el Señor me tiene aquí? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué el Señor me tiene en este lugar? ¿Por qué el Señor me tiene en esta población, en esta villa, en esta comuna, en este país? ¿Por qué el Señor nos tiene en este lugar? La iglesia no fue llamada para estar tranquila frente a las necesidades de los demás. La iglesia es una comunidad siempre en movimiento, siempre enfrentando dificultades, siempre enfrentando problemas. Así ha crecido la iglesia. La iglesia no depende de la política, no depende de un decreto ley, no depende de una constitución. La iglesia depende del Dios Altísimo. La iglesia depende del Dios Altísimo. Si la iglesia ha llegado hasta este lugar, si la iglesia ha permanecido fiel, si la iglesia ha permanecido hasta el día de hoy, no ha sido por las políticas públicas de los gobiernos, ha sido porque Dios estableció un principio. La iglesia permanecerá y las garras, las fauces de la muerte no podrán contra ella. Bendito sea el Señor. Póngase en pie y pregúntese esta mañana: ¿qué tan lejos estoy de este modelo? Pregúntese, por favor, ¿qué tan lejos estoy de este modelo? Hágase esa pregunta. ¿Qué tan lejos estoy de este modelo? ¿Cómo está mi relación con el Señor?
¿Cómo está mi relación con la palabra? ¿Cómo está mi sensibilidad frente a las situaciones de la vida? ¿Cómo está? ¿Cómo está este propósito de llevar el mensaje del Evangelio a otras personas? ¿Cómo estamos? Padre bueno, tenemos tantos modelos, Señor. La sociedad intenta ponernos modelos, Señor, que nos han alejado de ti. La sociedad intenta por todos los medios destruir los arquetipos tuyos, Señor, los ejemplos tuyos, tus modelos. Pero si estos modelos, Señor, han sido base para tantas generaciones, significa que es bueno y que es parte de nuestra esencia, Señor, seguir cumpliendo con tu palabra. Padre del cielo, eterno Señor, el propósito de tu llamado, Señor, no solo tiene que ver con lo que nos das, sino con lo que tú eres, nuestro Señor, nuestro Dios. El propósito de tu llamado, Señor, no es solo para darnos. Lo más importante está en lo que nosotros podemos dar. El sentido de vida del creyente no puede estar basado en lo que recibimos, sino en lo que damos, en lo que podemos dar, en lo que podemos entregar. Gracias, Señor, porque esta es una iglesia que ha entendido, una comunidad que ha entendido que el Evangelio es necesario llevarlo a muchos lugares. Permítenos seguir creciendo cada día. Permítenos seguir llevando tu palabra a todo aquel que lo necesita. Bendito Dios. Dígale al Señor: permíteme, Señor, seguir siendo sensible a las necesidades de otros. Dígaselo. Por favor, dígaselo. Dígale: permíteme, Señor, permíteme ser sensible a las necesidades que están a nuestro alrededor. Permíteme, Señor, mirar más allá de estas cuatro paredes, Señor, donde hay tanta necesidad. Permíteme orar, buscarte. Llévame a ese lugar secreto, Señor, donde comenzó esta historia. Déjame escudriñar tu palabra. Permíteme escudriñar tu palabra, Señor, cada día. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Lo que hemos logrado, Señor, tiene que ver solo contigo, con tu gracia, con tu fuerza, con tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Señor. Ojalá podamos reflexionar en torno a esta palabra y volver nuestra mirada hacia nuestros hermanos que están en el campo misionero. Ellos nos necesitan, de verdad que nos necesitan. Dios es bueno. ¿Puede decirlo? Dios es bueno, sí. Sí, Dios es bueno, buenísimo. Bendito Dios.